con la misión de encontrar tecnologías, aliados y medios para derrotar a los falsos dioses que aterrorizan la Vía Láctea, los equipos SG atraviesan el Stargate, donde se aventurarán a conocer culturas, a veces evolucionadas de la Tierra y otras veces totalmente distintas. El equipo insignia, el más experimentado y quien ya ha logrado salvar al planeta, es el SG-1. Stargate SG-1, ideada inicialmente para ser una serie de 2 temporadas, fue alabada por el público y nominada a una variedad interesante de premios de la TV de ciencia ficción. Al igual que su primera temporada, esta segunda es escrita y producida por Brad Wright y Jonathan Glassner, componiéndose de 22 episodios transmitidos desde junio de 1998 hasta febrero de 1999. Al final de la primera temporada, el SG-1 no da crédito a lo que ve. La nave Goa'uld en la que se encuentran ha llegado a nuestro sistema solar con la intención de atacar la Tierra, por lo que tendrán que darse prisa para destruir esta nave Hatak, además de otra igual que llegó al mismo tiempo. Pero las cosas no serán fáciles, ya que son capturados, solo con la intervención de Bra'tac, que casualmente se encontraba en la otra nave. Gracias a él podrán idear sobre la marcha. Cabe recalcar que Apophis comandaba esta otra nave que el SG-1 desconocía. Así que es crucial destruir ambas naves para acabar con su amenaza de una vez por todas. La segunda temporada de Stargate SG-1 es continua con la primera y en realidad casi nunca nos dan indicios de en qué fecha se encuentran y sinceramente no es importante. En esta segunda temporada, el equipo vivirá eventos que desembocarán en encontrarse con nuevos e importantes aliados, pero también a toparse con seres alienígenas donde se prestará a malinterpretaciones. Igual que la primera temporada, los personajes principales son de suma importancia para entender las aventuras, las culturas y situaciones desde el particular punto de vista de ellos, además de conocer en episodios puntuales datos sobre el pasado de cada uno. El coronel Jack O'Neill, interpretado por Richard Dean Anderson, el líder carismático del SG-1, con un gran sentido del deber, pero que no teme a contradecir a sus superiores, hasta cierto punto, si la situación llega a ser contraria a su propia ética. Aunque tiene claro que requieren hacerse de tecnología que les ayude a vencer a los Goa'uld, la convivencia con Daniel Jackson, que es la parte moral del grupo, y con Teal'c, que al ser de otro planeta y entregarse a la causa de los terrícolas, logra entender que las culturas que visitan merecen respeto y que es mejor acatar sus reglas para hacerse de amigos. En esta temporada, Jack será atravesado por tecnología alienígena, llegando a controlar su cuerpo, un tipo de virus o seres microscópicos. También su mente se llenará de información proveniente de los antiguos y sufrirá de la dilatación de tiempo generada por un agujero negro, entre otras aventuras. La capitán Samantha Carter, Amanda Tapping, de enorme inteligencia y gran valor, con el paso de los capítulos y temporadas se va apuntando como la experta en tecnología de la Puerta Estelar. Su vida cambiará al ser tomada como anfitriona por un tipo de Goa'uld que, al final, resultó tener buenas intenciones. Debido a esto, experimentará recuerdos y sentimientos que no le pertenecen, ayudando a encontrar a importantes aliados, además de controlar aparatos que solo siendo o habiendo sido un anfitrión Goa'uld es posible. El Dr. Daniel Jackson ha tenido duras pruebas viajando por el Stargate que no cualquier arqueólogo podría superar. Esta segunda temporada, Michael Shanks ha impreso en el personaje de Daniel más dramatismo, interpretando las emociones a flor de piel. Daniel ha recuperado momentáneamente a su esposa Chare. Además, por muy poco perdió la cordura al ingresar sano a un sarcófago Goa'uld, comprobando que este artefacto afecta la mente.
y estuvo al borde de la muerte al cambiar de cuerpo con un anciano que resultó ser un enemigo de los Goa'uld. Conoceremos una faceta un poco más iracunda de Teal'c, interpretado por Christopher Judge. Veremos cómo enfurece al saber que su esposa se ha casado con un antiguo amigo. Debido al piquete de un bicho de otro planeta, casi llega a una metamorfosis terrorífica. Será testigo de la caída del dios a quien servía y cambiará de cuerpo con O'Neill, con resultados algo cómicos. En esta temporada, una vez más, estará en riesgo la vida de su hijo, por lo que tendrá que tomar duras decisiones. El general George Hammond, interpretado por Don S. Davis. Le veremos una faceta no muy usual en él, para conseguir un mineral importante en otro planeta a pesar de los habitantes de este. Presenciaremos su primer viaje a través del Stargate con intenciones diplomáticas y además cómo logra ayudar al SG-1 con un problema que pudo resolver a lo largo de 30 años y antes de que sucediera. Todos estos personajes muestran una gran química entre ellos, logrando que cada uno de los episodios sea digno de ver, sin importar que a veces pueda ser un capítulo flojo. Esta temporada también conoceremos algunos personajes interesantes y relevantes. Jacob Carter, interpretado por Carmen Argenciano, padre de Sam Carter. Cuando se reúne con Sam, insiste en que se presente a pruebas para ingresar a la NASA, ya que Samantha tenía el sueño de ir al espacio. No pasarían muchos episodios para que Jacob entendiera el porqué de la labor de la capitán en la montaña Cheyenne. Jacob, al estar al borde de la muerte por cáncer, acepta convertirse en anfitrión de Selmak, un Tok'ra, y así ser el enlace entre Tok'ra y Tauri. Con esta unión adquirirá gran conocimiento que será crucial para resolver problemas desconocidos por el comando Stargate. Thor es el comandante supremo de la flota Asgard. Lo vemos y conocemos muy poco, pero será de suma importancia en el futuro. Lo que sí sabemos es que aún le interesa proteger a los humanos del planeta Cimmeria de los Goa'uld. Martuf y Lantash, un Tok'ra que estaba unido sentimentalmente con Jolinar y su última anfitrión mujer. Creará un lazo con Sam al esta haber sido ella misma, aunque por poco tiempo, la última anfitriona de Jolinar. Martuf es más abierto con la alianza de los Tok'ra y los terrícolas. Es paciente y amable, aunque Lantash es un poco diferente. Volveremos a ver a Share en Abydos. Está a poco tiempo de dar a luz. Su Goa'uld, Amonet, se encuentra dormido para no afectar al niño y mientras esto pasa, Share recuerda mucha información de los Goa'uld, lo cual podría dar ventaja al SGC. Desgraciadamente, la llegada de Heruer evitó que Daniel se la llevara a la Tierra. Según Teal'c, jamás había pasado que anfitriones Goa'uld procrearan vida. Apophis lo planeó así para que el niño nacido fuera su nuevo anfitrión cuando llegara el momento. Finalmente, Daniel trajo al mundo al bebé y lo escondió con su abuelo Kasuf, mientras que Share regresó con Apophis con la posibilidad de que ella tenga más control sobre su cuerpo. Bra'tac, la doctora Fraser, Ryak, Kasuf, Cassandra, el mayor Paul Davis son personajes secundarios que tendrán su relevancia, unos más que otros. En esta segunda temporada se dejó un poco de lado intentar mostrar culturas extraídas de la Tierra en otros planetas. Aunque sí las hay, ahora podemos ver culturas totalmente alienígenas, tanto avanzadas como primitivas. Ahora los escritores exploran los riesgos que conlleva viajar por el Stargate a planetas desconocidos e inexplorados, de traer objetos de estos planetas, de llevar enfermedades a ellos, de toparse con civilizaciones que puedan tomar a mal sus acciones. Pero que los beneficios pueden valer los riesgos. Lo importante es que el SG-1 siempre se hace responsable de sus actos. Esta temporada conoceremos a los Tok'ra, una facción de Goa'uld, la Resistencia, que se oponen a los señores de la guerra Goa'uld como Ra, Apophis, Heruer, etc. Interesante saber que los Tok'ra, a diferencia de los Goa'uld, solo toman huéspedes humanos que los acepten.
a veces con enfermedades terminales, lo que permite que ellos los curen y a su vez puedan usar su cuerpo de anfitrión. Otra raza importante que conoceremos, o más bien que ellos nos reconocerán en esta temporada, son los Asgard. En la primera temporada supimos su existencia, pero es hasta esta segunda cuando vemos cómo son realmente. Gracias a pasar pruebas sobre el valor, sabiduría y desinterés, veremos que físicamente son idénticos a la imagen de los que llamamos grises. Su tecnología es tan avanzada que logran poner a raya a ejércitos Goa'uld. O'Neill llegará a conocer a varios de ellos al marcar el 8º chevrón en el Stargate, viajando fuera de la Vía Láctea. Los Asgard han estado estudiando a los humanos por mucho tiempo y consideran que tenemos el potencial para convertirnos en la quinta raza, detrás de los Nox, Furlings, los Asgard y los antiguos. El yugo Goa'uld se sigue sintiendo, pero en menor medida. Apophis ha sido diezmado y otros señores de la guerra Goa'uld siguen apareciendo, como Sokar y Heruer. Y el SG-1 varias veces se han salvado de situaciones adversas provocadas por estos falsos dioses. Pero no solo los Goa'uld son una amenaza, incluso una dama aparentemente amable que ha logrado diezmar todo un planeta. Linnea, una científica que ayuda al SG-1 para escapar de haber sido aprisionados injustamente. Ella llega con el equipo al SGC para posteriormente robar información sobre la puerta y escapar. También están los Ritus, seres desfasados de nuestra dimensión, por lo que no los podemos ver o escuchar. Una facción rebelde de esta raza quiere atacar a la Tierra para evitar que los Goa'uld sigan consiguiendo anfitriones. Otro enemigo invisible, por decirlo de alguna manera, es el lado del gobierno que está en contra del programa Puerta a las Estrellas, quienes presumiblemente han filtrado información, llegando a un reportero quien amenaza con hacer público el proyecto. Además de un grupo ajeno al SGC que, aprovechando la segunda Puerta a las Estrellas encontrada en la Antártida, robaron un objeto de suma importancia para un planeta amigo, causando la casi destrucción de este. Esta temporada da pasos gigantes sobre la mitología de la raza avanzada de los antiguos, corroborando que fueron ellos quienes construyeron el Stargate y que formaban parte de una alianza junto con los Nox, los Asgard y los Furlings. Daniel incluso comienza a entender la escritura e idioma, pero aún falta mucho que saber de ellos. Nada dice más ciencia ficción que una aventura que implique un viaje en el tiempo. Y en esta temporada descubrimos que es posible por medio del Stargate, dándose en circunstancias específicas. Y no olvidemos a los agujeros negros, que uno de ellos puso en jaque al SGC, alentando el tiempo. Con 22 episodios en total, la segunda temporada de Stargate SG-1 cuentan con más bien pocos episodios de relleno, siendo la mayoría de ellos importantes para la trama en general, para el desarrollo de personajes o simplemente porque el problema a resolver es interesante. La magia de Stargate SG-1 continúa. La combinación de efectos prácticos, efectos especiales y visuales, que, aunque a veces puedan quedar anticuados, la gran mayoría de las veces resultan efectivos. También el equilibrio entre sets armados y locaciones ayuda a darle dinamismo y verosimilitud a la serie. Y qué decir del humor, siempre inteligente y usado con moderación para que sea una serie divertida. La escritura de cada episodio es sólida, inteligente, y el hecho de que cuenten con asesoramiento científico y militar por parte de la mismísima Fuerza Aérea da como resultado episodios sustentados en la realidad. La segunda temporada de Stargate SG-1 termina nuevamente en un cliffhanger, pero seamos sinceros, ya sabemos que el SG-1 saldrá de este problema, solo faltaría saber el cómo. Con el paso de los episodios y temporadas, el SG-1 sigue encontrando aliados, culturas, tecnología y también enemigos con los que lidiar en el futuro.
Seguimos viviendo aventuras, expandiendo el universo y desenterrando los secretos del Stargate y avanzando con un paso firme hacia el futuro. Puedes ver mi reseña de la temporada 1. También tengo mini reseñas de cada capítulo en mi TikTok de The Joe Geeked. Me hago llamar Joe y seguimos volando nuestra imaginación al filo del multiverso.